Génesis capítulos 10 y 11. Después del diluvio, la tierra había vuelto a nacer. Los campos reverdecían, los animales corrían libres, y el aire olía a esperanza. Noé y sus hijos habían descendido del arca con la promesa de Dios y la señal del arco iris en el cielo. El mundo era nuevo, limpio, y parecía que todo volvería a ser como en el Edén. Entonces surgieron los pueblos, las naciones y los reinos. El de Jafet, de Cam, de Sem, cada uno con un destino distinto. Y entre ellos, un hombre, Nimrod, símbolo del poder humano que se alza contra Dios. Y por otro lado, la Torre de Babel, el intento colectivo de la humanidad de alcanzar la grandeza por sus propias fuerzas, sin Dios. Una torre que terminó en confusión, división y dispersión. El continuo de la historia de la humanidad, una y otra vez, se revela la misma herida, la soberbia del corazón humano. Capítulo 10. El surgimiento de las naciones. En este capítulo el libro del Génesis nos presenta la tabla de las naciones, una lista genealógica, que es un registro trascendental donde se narra cómo la descendencia de Noé, Sem, Cam y Jafet, se dispersó por la faz de la tierra, dando origen a las diversas poblaciones y culturas que conocemos hoy. Este capítulo es la semilla, el punto de partida, de incontables imperios, civilizaciones, lenguas distintas y, lamentablemente, también de los conflictos y guerras que han marcado indeleblemente el curso de la historia humana. Iniciemos el viaje a través del Génesis con la tabla de las naciones, testamento de los orígenes comunes de la humanidad, explicación fundamental de la rica, compleja y diversa composición de los pueblos y culturas que componen nuestro mundo. Los hijos de Jafet. Jafet, el mayor de los tres hijos de Noé, se convirtió en el padre de los pueblos que se extenderían hacia el norte y occidente. Sus descendientes poblaron regiones de mares, costas y montañas. De ellos surgirían comerciantes, navegantes y pueblos guerreros que llenarían la cuenca del Mediterráneo. Se habla de los pueblos de las islas, de naciones que explorarían, conquistarían y se dispersarían por los mares. Los descendientes de Jafet serían hombres de aventura, de expansión, de horizontes lejanos. Provendrían las poblaciones de Europa y Asia Menor, que darían forma a las culturas indoeuropeas, con su vasto legado en filosofía, arte y ciencia. Los hijos de Cam. Luego encontramos a Cam, el hijo que presenció la desnudez de su padre Noé. Esta acción, o la forma en que Cam la manejó al contarlo a sus hermanos, tuvo profundas repercusiones. Su linaje se volvió inquietante y complejo, dando lugar a figuras poderosas pero a menudo conflictivas que dejarían una huella indeleble en la historia de la humanidad. De Cam nacerían los pueblos de África y Canaán, las tribus que habitarían la región que más tarde se conocería como la Tierra Prometida, y cuyos encuentros con los descendientes de Sem serían frecuentes y a menudo tensos. Pero de sus descendientes también surgirían los primeros grandes reinos y civilizaciones de la Tierra, centros de poder y desarrollo urbano que desafiarían las estructuras sociales y políticas conocidas hasta entonces. Entre sus descendientes más notables estaba Cus, quien se convertiría en el padre de Nimrod. Este último es un personaje que marcaría la historia de una manera trascendental. De Cam se desprendieron las naciones de África y algunas del cercano Oriente, como Egipto y Canaán, unas de civilizaciones antiguas de gran esplendor. Nimrod, el cazador poderoso. Nimrod fue descrito como poderoso cazador delante de Jehová. No era un simple cazador de animales, sino un hombre que imponía dominio, que sometía pueblos, que construía ciudades. Era un fundador de reinos, un conquistador. Fundó Babilonia, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Luego se extendió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Estos serían los imperios más temidos y violentos que, siglos después, se levantarían contra Israel. Todo comenzó con Nimrod, un hombre de ambición, fuerza y arrogancia. Capítulo 11. La Torre de Babel. El inicio. Una humanidad unida. La tierra estaba poblándose rápidamente, y todos los hombres hablaban un mismo idioma. Una misma lengua fluía de sus labios. Y mientras migraban al oriente, encontraron una vasta llanura en la tierra de Sinar. Allí decidieron establecerse. La llanura era fértil, el clima, propicio, y allí surgió una idea: construyamos una ciudad.
y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Era el sueño humano de la unidad, del progreso, de la gloria, pero también el inicio de un desafío contra Dios. El proyecto de la torre. No había piedras en aquella llanura, pero los hombres desarrollaron una nueva tecnología, ladrillos cocidos en hornos y betún como mezcla. El sonido de martillos, fuego y trabajo resonaba día y noche. Los cimientos de la ciudad crecían. La torre se elevaba hacia los cielos, escalón tras escalón, ladrillo tras ladrillo. Los hombres miraban hacia arriba con orgullo. Nada nos detendrá. Seremos como dioses. La torre no era solo un edificio. Era un símbolo, un monumento a la autosuficiencia, al poder humano sin Dios. Dios desciende, y desde lo alto, el Señor miró la ciudad y la torre que los hombres construían. Dios vio que estaban unidos en un propósito, y dijo: He aquí, son un solo pueblo, y todos tienen un mismo lenguaje, y han comenzado la obra. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Entonces, Dios tomó una decisión: descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla del otro. El caos en la torre. De repente, en medio del trabajo, los obreros comenzaron a hablar, y no se entendían. Uno pedía ladrillos, y el otro respondía con sonidos incomprensibles. Otro daba órdenes, pero su gente no comprendía. La confusión se extendió como un incendio. Los hombres dejaron caer herramientas, gritaron frustrados, discutieron. Lo que había comenzado con orgullo terminó en desorden. La construcción se detuvo. El sueño de la torre que llegaría al cielo se derrumbó. Y así, los hombres se dispersaron. Unos al norte, otros al sur, otros al oriente y occidente. Y las naciones comenzaron a formarse, cada una con su lengua, sus costumbres, sus territorios. La ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Así, la historia continuará. De las naciones dispersas nacerán reinos. Y de la línea de Sem, Dios levantará un pueblo. Y de ese pueblo, vendrá la promesa de redención para todas las naciones. Gracias por acompañarme en estos dos caminos de la humanidad. Cuando el hombre busca su propia gloria, su proyecto termina en ruina. Pero cuando el hombre busca la gloria de Dios, surge un camino eterno. Finalmente te invito a dejar un comentario si quieres la novela de Nimrod, el arquitecto de la Torre de Babel de la descendencia de Noé, hijo de Cus y nieto de Cam.